Seguimos en la edición central de QM Noticias y vamos a hablar de los tarifazos. ¿En qué situación estamos en este momento? Hay mucha confusión, pero aparentemente lo debería definir la Corte, pero del Gobierno Nacional lo que dicen es que van a habilitar lo que son las audiencias informativas. En definitiva, ¿qué es lo que va a pasar con el aumento de tarifas en nuestro país? Le damos la bienvenida al invitado de hoy, Ricardo Casal, ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. No, un placer. Hay mucha confusión respecto de qué es lo que va a pasar. La instancia va hacia la Corte. ¿La Corte debería definir entonces qué pasa con las tarifas? En realidad tenemos que ir un poco al origen. Sí. Tanto el juez contencioso administrativo doctor Arias, que anuló los aumentos en virtud de la violación a la ley 11.769, que es la de audiencia pública, como la Cámara Federal de La Plata por violación a la 24.076. En ambos casos los fallos tienen dos partes. Una cuestión de fondo, que es el tema confiscatorio, que hacen un análisis del aumento excesivo, pero por otro lado una cuestión formal, que es preliminar, en que ambas leyes, tanto la provincial para energía eléctrica como la 24.076 para gas, exigen la audiencia pública. Claro. Por lo tanto, me parece que el sustento de los fallos fue ese. Ahora, ¿la Corte qué tiene que decir? La Corte va a convalidar o no las decisiones de la Cámara Federal. En este caso es exclusivamente la Cámara Federal por el aumento del gas. La Corte puede hacer dos cosas. Determinar que la violación a la audiencia pública nulifica el aumento o tomar un criterio independiente. La Corte da fallos políticos. Está claro que además de ser jurídico es una cabeza de poder. Por eso me parece que ayer Aranguren, con mucha inteligencia, se adelanta y dice, sin perjuicio de lo que diga la Corte, vamos a celebrar las audiencias públicas. ¿Y eso qué significa ya a esta altura, después de todo lo que pasó? No, a esta altura es retrotraer un proceso que tenía que haber empezado con la audiencia pública hace mucho. Pero además hay un dato. En la provincia de Buenos Aires, cuando APSA aumentó en 2012 la tarifa de agua, la justicia anuló el aumento y condenó a la provincia a la devolución de los importes a los usuarios. Condena que quedó firme en el 2014. O sea, este precedente tenía que haber sido utilizado por los juristas que prepararon el dictamen para el aumento, porque sabía que hacía menos de un año la Corte de la provincia, y sin distinguir gobierno, porque era el gobierno de Daniel Scioli, nuestro gobierno, la Corte anuló el aumento. ¿Qué habrá sido una desprolijidad o creyeron que no? No entiendo qué lo llevó a armar todo de esta manera tan... Yo creo que se interpretó distinto la ley, ellos hicieron una interpretación distinta y entendieron que la audiencia pública no era para aumento de tarifas, sino para otras cuestiones. Me parece que lo que abunda no daña. En este caso, sabiendo que las tarifas estaban muy retrasadas y que había que hacer una actualización, el gobierno llama hoy sinceramiento, pero digamos actualización, se podía haber utilizado un mecanismo, por lo menos en lo formal, como marcan las dos leyes, la 11.769 para energía en la provincia y la 24.076 para el gas en toda la República Argentina. Se hubiera obviado esto. ¿Qué hubiera sucedido en la audiencia pública? Y bueno, se hubiera cuestionado los porcentajes, que de hecho se cuestionaron igual. El 400%, el 600%, el 1000%. Por lo tanto, creo que es como el juego de la oca. Vamos a volver al primer estadio, con una situación de incertidumbre de 4 meses, que las empresas prestatarias de servicios no saben cómo van a liquidar, ni los usuarios pagar. Porque la última recomendación de Peña, el tema gas, fue no pagar, pero ya se van a deber 2 bimestres. Bueno, por ejemplo, pasaba puntualmente, lo contábamos acá en QM, en Bahía Blanca, que comenzaron a cortarle el servicio de luz, por ejemplo, a algunas casas porque no habían pagado. Digo, esa confusión que se genera, de que no sabes si pagar... La gente está muy confundida porque ve que un juez, con mucha razón, dice, señores, este aumento de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires es nulo porque violó esto, no paguen. Y un jefe de gabinete de la Nación que dice con el gas no paguen y de golpe aparecen estas circunstancias. A mí en mi caso particular me llegó una intimación de gas para pagar. Fui a pagar y me dicen no. Fui a la empresa, me dice, no, la orden ahora es no pagar. Bueno, tengo la carta, entonces, ¿qué hago? Tengo la carta. Bueno, el servicio no lo cortaron, pero quiero decir, empezaron en un camino incorrecto.
que lo podían haber resuelto enseguida. Jugaron todas las partes a la resolución judicial de conflicto. Y no es bueno, y en eso coincido con Aranguren, que no es bueno que la justicia determine el aumento de tarifa. Pero que la Corte puede lograr esto, y que no es la primera vez que lo hace, Sí. llamar a la amicus curiae o amigos del tribunal Sí. y convocar una audiencia en los mismos términos que fija la ley de la audiencia administrativa de aumento Sí. y dictar sentencia. Por eso el gobierno, y yo creo que en esto hábilmente, ayer se anticipó a decir que va a hacer las audiencias. Pero es borrón y cuenta nueva, empezar otra vez, lamentablemente. Y teniendo en cuenta todo ese análisis, ¿cuál podría llegar a ser el resultado entonces? No, el aumento va a existir. Va a existir, claro. Va a existir. Lo que pasa es que me parece que un fallo lógico sería autorizar un aumento que tenga un grado de proporcionalidad y razonabilidad, como dicen las leyes de servicio público, Sí. que no resulten confiscatorios o abusivos o desproporcionados en el nivel económico de ingreso de cada ciudadano. Me Claro. parece que un poco el espíritu de la ley es esa y la Corte va a resolver en tal sentido. Lo que pasa, lo que genera también confusión, creo yo, es la enorme cantidad de demandas, ¿no?, colectivas que se hicieron. ¿Eso está bien, está mal? Bueno, lo que pasa, justo mañana tengo que dar una charla en la UBA de ese tema, Sí. de participación colectiva en la justicia. Lo que sucede es que después del año 94, con la reforma constitucional, la cuestión de la participación colectiva en las cuestiones de Estado se activó muchísimo. La Constitución no tiene tanta incorporación, lo que pasa es que incorpora en derechos del consumidor, en tema de ambiente y en algunos otros temas, pueblos originarios y los tratados internacionales que al ser incorporados como normas supralegales de la nación, todos los tratados, la mayoría, sean del niño, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, contienen los esquemas de participación a través de la ONG. La participación es buena. Lo que pasa es que la Sí. participación, y no quiero aburrir técnicamente, tiene 4 estadios, que es información, Sí. publicidad, cogestión y control de gestión. Los 4 estadios nunca se han dado, hasta ahora desde el 94. Siempre se da a media máquina, Sí. pero es bueno el hecho de que aparezcan los amigos del tribunal, por ejemplo, como fue en la Corte, en la ley de medios, fue un aporte importante. Y eso es participación. Sí. El hecho que aparezcan las ONG con demanda colectiva, porque apunta a un sector social que está más desprotegido, es positivo. Yo creo que es positivo. Bien, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Es un camino complejo, o por lo menos estamos hablando del tema de las tarifas desde que prácticamente asumió el gobierno. Bueno, No es sé, la crisis desde- política más grande que tuvo este gobierno en 7 meses de gobierno. Con el tema de A ver, tarifas. no hay otro tema más delicado para el gobierno que este. Sí. Es más, yo creo que la crisis política que está atravesando el gobierno más importante es esta. El resto son cuestiones cotidianas o de agenda, pero en esta me parece que es la más difícil. Lo que sí creo por ahí, bueno, no sé, pero que la actuación de la justicia fue como primordial en esto, ¿no? Bueno, también es cierto que la agenda política hoy es la agenda judicial, Sí, no hay duda. por todo lo que está sucediendo. Y yo creo que se perdió la agenda política en algún pasillo como Dropí, yo ya lo he dicho Sí. públicamente en otro programa. Me parece que el gobierno, como opinión ciudadana, Sí. tiene que recuperar esa agenda, sacarla de los pasillos de Comodoro Pi e instalar la verdadera agenda social, económica y política. Sí. Evidentemente tiene desafíos el gobierno muy grandes, fundamentalmente el déficit fiscal. El déficit fiscal es un desafío, creo, hoy, desde adentro del gobierno, el más importante. Luego están tarifas, situación de empleo, inseguridad, Sí. etcétera. Pero el gobierno tiene que resolver rápidamente la agenda del déficit fiscal, que es una agenda endógena, pero que impacta hacia los ciudadanos, Sí. porque al haber déficit aumentan las tarifas, al haber déficit se sacan los subsidios, al haber déficit se trasladan los costos del Estado a sectores particulares. Bueno, me parece que hoy la agenda más importante que tiene que retomar el gobierno es la del déficit fiscal. Si retoma esa agenda y la ordena, consecuentemente lo demás se ordena. Ricardo Casal, muchas gracias. No, gracias a ustedes.